Ahí está grabando. Bien, iniciamos la grabación entonces. Bueno, continúa Daniel. Bueno, entonces, respecto de la flexión compuesta, decíamos que las referencias son los ejes principales de inercia y el baricentro. Cuando teníamos flexión compuesta recta, vamos a tener el esfuerzo axil y vamos a tener un momento flector que coincide con los ejes principales de inercia. ¿Qué me va a hacer de eso? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el eje neutro en una flexión compuesta recta? ¿Cuál es la característica del eje neutro de una flexión compuesta recta? Se desplaza muy bien respecto de qué? Del baricentro. Disculpen, los que estén en sus casas pueden responder también, a que los estamos escuchando. Entonces, el eje neutro se desplaza en flexión compuesta recta respecto del baricentro. ¿Y qué otra característica? El eje neutro es... ¿Cómo? No, constante no, es una recta, pero una recta que es paralela a uno de los ejes principales de inercia. Entonces, en flexión compuesta recta, el eje neutro se aleja del baricentro y es paralelo a uno de los ejes principales de inercia. Coincide en la dirección con el vector momento resultante. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los puntos más alejados? Bueno, en flexión compuesta recta es fácil, porque el eje neutro no es inclinado, es paralelo a uno de los ejes principales de inercia, que generalmente son los ejes entre los cuales referencio cada punto de la sección transversal. Las coordenadas de cada punto de la sección transversal yo la tengo que hacer respecto de un eje principal de inercia. Sí, es una pregunta muy importante esa. Tendrían que saberla, ¿no? Bueno, ahora ténganlo en cuenta, porque la diferencia entre flexión recta pura, en flexión recta compuesta y flexión oblicua, se ve en las distintas posiciones del eje neutro. Recién le preguntaba a Daniel cómo es el eje neutro en flexión recta compuesta, y bueno, no supieron decir que tenía que ser paralelo a uno de los ejes principales. Es muy importante eso. Entonces, entre las distintas variantes de flexión que tenemos, cuando es la más simple, que es la flexión pura o simple recta, el eje neutro coincide con uno de los ejes principales, o sea que pasa por el baricentro. Cuando es flexión pura pero oblicua, el eje neutro pasa por el baricentro pero se inclina, porque tenemos componente en un momento en los dos ejes principales. Cuando es flexión recta compuesta, o sea que el momento coincide con los ejes principales, pero tenemos un esfuerzo axil, el eje neutro se traslada paralelamente, se sigue siendo paralelo a uno de los ejes principales, pero no coincidente con el eje principal, que es lo que preguntaba Daniel recién. Y lo último, que cuando tenemos el estado más complejo, que es flexión compuesta oblicua, el eje neutro no coincide con el baricentro y además es oblicuo. Entonces se dan todas esas alternativas. Entonces, flexión compuesta está claro, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto de eso? Digamos, de materiales que resisten tracción. Vale esta fórmula y puedo o guiarme con el W de la sección o puedo buscar las coordenadas de los puntos más alejados al eje neutro. Cuando yo tengo secciones que no son simétricas, por ejemplo,
por lo menos simétricas, doblemente simétricas, se complica esto, hallar cuáles son los puntos más alejados. Entonces, por eso es que hay que hallar la ecuación del eje neutro. ¿Qué pasa en los materiales que no resisten tracción? ¿Qué significa que no resisten tracción? Que cuando el material sufre un esfuerzo de tracción, se fisura. Pasa en la mampostería, pasa en el hormigón. Aunque les parezca mentira, todas las estructuras de hormigón están fisuradas. De hormigón armado estoy hablando, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo sabe que están fisuradas? Porque las armamos. Justamente, el hormigón armado es un material compuesto que lo que hace es tratar de alguna manera conocer con acero, que es un material que resiste la tracción, las fisuras que se generan en las secciones. Por ejemplo, vamos a suponer una ménsula, ¿sí? Con un momento. ¿Cómo se va a deformar esto? De esta manera. Entonces, acá voy a tener tracción. El material hormigón, por ejemplo, o la mampostería, no admite tracciones. No admite tracción. Entonces, ya no tengo toda la sección que yo creía tener, sino que aparece acá fisuras, y es peligroso, y es muy peligroso. Mirando el ejemplo, algo que pasó hace unos años en Buenos Aires, una tragedia enorme, fue la peor tragedia de los bomberos en la República Argentina. Se estaba quemando un archivo de papeles, era muchísima temperatura, era una estructura muy vieja, las paredes eran muy anchas, más o menos 60 centímetros, ¿sí? Cuando hay fuego, aumenta el calor, los materiales se dilatan. Como las paredes eran muy grandes, la temperatura exterior era diferente. Había más temperatura adentro, como lógica, que afuera. Entonces, el equilibrio, lo que tiende la estructura es hacer este efecto. Y era mampostería. Y los bomberos estaban de este lado tratando de abrir un portón para poder ingresar y poder atacar el fuego. Lamentablemente, sola, la mampostería cayó sobre ellos y mató a 10. Si quieren, vayan a verlo, no recuerdo, es un caso muy, hará 10 años, no más de eso. Bueno, uno miraba por televisión y veía que las paredes se caían solas. Paredes que estaban ahí se caían solas. ¿Por qué se caían solas? Bueno, por este efecto. ¿Y por qué? Porque el material es un material que no resiste tracción a mampostería. Entonces, no puede utilizar siempre esta fórmula. En un material que no resiste tracción, la voy a poder utilizar si la carga excéntrica está dentro del núcleo central, que es justamente un lugar geométrico en donde yo estoy seguro que si mi carga excéntrica cae dentro de ese núcleo central, yo sé que la sección va a estar solicitada a un mismo esfuerzo, tracción o compresión, dependiendo de la carga, ¿no? Entonces, por ejemplo, una sección rectangular, que es la sección típica, el núcleo central es similar a un rombo. Si mi carga excéntrica cae dentro del núcleo central, por ejemplo, vamos a suponer una flexión compuesta, porque estamos hablando de flexión compuesta, cae dentro del núcleo central, o sea, fíjense que está alejado del baricentro de la sección,
pero el vector momento, si yo lo represento, lo llevo todo al baricentro de la sección. Esta es una sección, cuando ponemos una fuerza así en cruz, quiere decir que está pinchando al... No lo escuchamos, profe. Ah, No, a Daniel sí, al otro. Sí. Sí, pregunto si ven bien el pizarrón los que están en sus casas. Ah, sí, eso sí. si yo represento, llevo todo al baricentro de la sección, traslado la fuerza al baricentro de la sección, voy a tener el esfuerzo axil, digamos P, en el centro, en el baricentro, y según la regla de la mano derecha veo el vector momento resultante. O sea, que mi fuerza tenga una excentricidad, en este caso, es Z, significa esto, que voy a tener un esfuerzo axil en el baricentro y un momento flector, momento resultante. ¿Sí? Entonces, si mi fuerza, aun cuando el material no resista tracción y pase esto, yo voy a poder utilizar esta fórmula. Si no ocurre eso, y mi fuerza está fuera del núcleo central, eso quiere decir que mi diagrama va a ser de este tipo. Vamos a ver. Mi diagrama va a ser de este tipo. Y eso quiere decir que voy a tener tensiones de tracción. Este diagrama sería la sumatoria de un diagrama constante debido al esfuerzo axil y un diagrama variable debido al momento efector. Cuando sumo, y como está fuera del núcleo central, quiere decir que hay puntos que van a estar traccionados. Entonces, no puedo esta fórmula en un material, este diagrama en un material que no resiste tracción, no se puede materializar. Porque en los puntos que están traccionados se fisuraron, no existe, no hay continuidad. Recuerden que una de las hipótesis, nosotros tenemos que el material tiene que ser continuo. ¿Se entiende? En ese caso, lo que tenemos que mirar es el equilibrio de la sección. Y es por eso que lo que hacíamos, voy a cambiar. ¿Se va entendiendo? O sea, ustedes esto ya lo aplicaron, o sea que no es que no lo conocen, estoy como una manera de dialogar. Entonces, Profe, no escuchamos nada. Se perdió el audio.
al lado de la computadora. O sea, Sí, no tiene batería, ¿no? Ahí sí escuchamos. ¿ahí me escuchás? Sí. ¿Me escuchan? Cuando comenzó a escribir en el pizarrón, a hacer el diagrama nuevo, ahí dejamos de escucharlo. Porque Sí, se- no tiene se apagó. batería. Ah, no tiene batería. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bien. Vamos a tratar de... Cuando el material no resiste tracción, la excentricidad No se escucha nada, profe. Hubo interferencia y después no se escucha más. ¿Puede ser que hayan guardado el micrófono y quedó prendido? Pues, por la Porque se interferencia que escuchó hizo. como si lo estuvieran guardando. Claro. Y ahora no se escucha nada directamente. ¿Se escuchaba de esto o no? ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí Ahora sí. No había interferencia, así que desconectó el micrófono. A ver si me escuchan desde el pizarrón. ¿Acá me escuchan? Sí, si no habla de espaldas a la pantalla lo escuchamos, Perfecto. después se pierde el Bien. sonido. Entonces decíamos que si está fuera del núcleo central, la carga excéntrica en un material que no resiste tracción, lo que tenemos que asegurar es el equilibrio. Y es importante conocer esto para no memorizar las fórmulas, ¿sí? Sino para entenderlas y cuando la tienen que aplicar, solamente recordar este fenómeno, digamos. Mi carga P excéntrica tiene que coincidir con la resultante del diagrama, tiene que coincidir con la resultante de tensiones. P tiene que ser igual a R. P tiene que ser igual a R. Esto lo tienen todo en los apuntes, ¿eh? Entonces, lo que yo busco en ese caso, decir, R, la resultante del diagrama de tensiones va a tener que ser igual. Calculo el volumen del diagrama de tensiones. Sigma máximo por esta distancia que llamo 3C, por 3C, dividido 2, porque es un triángulo, sigma máximo por 3C, dividido 2, porque es un triángulo, y debo multiplicarlo por el B, que es el ancho de la sección. Si yo despejo, sigma máximo va a ser a 2/3 de R sobre C B. R, por supuesto, es igual a P. Entonces acá ya tienen la tensión máxima. Después lo que podemos hacer, muchas veces lo hacemos y están en la punta así. Bueno, pero ¿qué es 3C? Bueno, lo que decimos es que esta distancia que está acá, la distancia del centro de presión al borde o sea, donde está la tensión máxima, como tiene que estar en el baricentro del diagrama de tensiones, y el baricentro de un triángulo está a 1/3 de la base, esto que está acá es C. Quiere decir que todo esto tiene que ser 3C. Y esta distancia que es C no es otra cosa que H sobre 2 menos la excentricidad E sub I. Entonces, si quieren después uno hace, bueno,
C igual a H sobre 2 menos E sub I, reemplaza y le queda la fórmula que creo que daba 4/3, va. Pero entonces, lo que yo les digo es, traten de entender el problema, porque primero que se lo pueden tomar, se lo podemos tomar, pero después, para entenderlo y poderlo aplicar sin tener que recordar la fórmula. Entonces, en un material que no resiste tracción, tengo dos opciones. O la fórmula anterior que vimos, cuando el centro de presión está dentro del núcleo central, o esta fórmula cuando el centro de presión está fuera del núcleo central. ¿Se entiende? Muchas veces en la ingeniería tenemos que pensar de esta manera, no es lineal. Tenemos que ir viendo. Hay muchas variables, entonces en función de ciertas variables pasan ciertas cosas. Nuestro razonamiento tiene que ir creciendo de esta manera. No siempre es igual, no son fórmulas. Por eso es muy importante que ustedes traten de no... Dígame cómo se hace. Está bien, ese puede llegar a ser el principio, pero después ustedes tienen que tratar de pensar en función de la teoría, en función de los problemas, tratar de resolverlos. Si no lo entiende, volver a empezar, hacerlo de otra manera. En ese análisis es donde se va aprendiendo. Y esto no solamente sirve para la ingeniería, sino que sirve para la vida, porque la vida es así. ¿Se entiende? Si no seríamos computadoras, si no seríamos reemplazados los ingenieros por las computadoras y listo. Y no es así. No nos pueden reemplazar. Algunos dirían, lamentablemente. Podríamos dar más espacio a las preguntas de los chicos, ¿no? Para darle... Sí. Por ahí tienen varias preguntas para hacer y si no, no me va a alcanzar el tiempo. Sí. Así que ustedes, de las casas, desde sus casas o los que están presentes, vayan haciendo preguntas, por favor. Claro. Esto solo Me se aplica pregunta una compañera de cuando... ustedes que de acá salía, se verificaba, por ejemplo, la excentricidad que tenía que ser L menor o mayor a L sobre 6. ¿Qué significa eso? Bueno, sí, es así. En la sección rectangular, esta distancia, si a esto lo llamo H, esa distancia es H sobre 6. Lo mismo pasa para el otro lado, H sobre 6. Si lo hago respecto de esta distancia, es B sobre 6. Entonces el rombo tiene las distancias, las semidistancias serían el H dividido 6 para un lado y para el otro, y B dividido 6 para el lado y para el otro. En esto hay que tener mucho cuidado, tienen que tener mucho cuidado, porque a veces esta HB es en función del ejercicio que les dan, ¿sí? Entonces, a veces vale L, ¿no? Entonces, ustedes tienen que reconocer quién es H, quién es B, y eso es en función del momento flector, de cómo está trabajando la sección, ¿se entiende? Entonces, no se guíen solamente por las fórmulas, porque las fórmulas que se les dio es para un grafiquito, para un problema determinado con determinada nomenclatura. En otro problema, en una de esas H lo nombran de otra manera y se pierden. No es directamente reemplazar. ¿Se entiende? Entonces, en un material que no resiste tracción, por ejemplo, ¿cómo me doy cuenta si esta carga, el centro de presión, esto es importante porque se llama centro de presión, donde está la carga excéntrica? ¿Cómo me doy cuenta si está dentro o fuera del núcleo central? Bueno, me tengo que fijar la excentricidad. Este caso que hemos visto acá, la E sub I, ¿cómo es respecto de H sobre 6? ¿Cómo es? Fuerte.
Mayor, muy bien. Está fuera del núcleo central. Entonces, por eso tengo que utilizar esta fórmula, porque el material no resiste tracción y la excentricidad es mayor que h sobre 6. Si no fuese una sección rectangular, que en nuestro caso no es, siempre trabajamos en general con secciones rectangulares, podría ser una sección circular, pero generalmente son secciones rectangulares. Bueno, hay que fijarse el núcleo central, hay que calcular el núcleo central de esa sección que nos dan, ¿no? Pero no se asusten, generalmente son secciones rectangulares. Bueno, esto respecto de flexión compuesta, recta, para materiales que resisten y no resisten tracción. ¿Alguna duda respecto de esto? ¿De este material? ¿De este tema? Sí. Hormigón, suelo, mampostería, son materiales que no resisten tracción. Para que el hormigón resista tracción, te tendrían que haber dicho hormigón armado. Pero el hormigón es un material que no resiste tracción. Mirándolo, porque también es un tema interesante, porque esto no es que nosotros lo leemos, lo estudiamos esto el hombre lo aprendió a lo largo de toda su historia. Cuando uno mira, por ejemplo, ¿qué es esto? Muy bien. Cuando uno mira, por ejemplo, el Partenón, se da cuenta por qué las columnas están muy cerca y los dinteles son tan grandes de piedra. Primero, el único material que tenían era la piedra. La madera podía llegar a resistir tracción, pero seguramente no habría en esos lugares grandes cantidades de bosques o de árboles que me permitan hacer una construcción tan grande. Entonces, necesariamente tenían que trabajar con roca. Entonces, ¿qué hacían? Ponían las columnas lo más cercanas posible para que el momento flector sea pequeño, y los dinteles eran muy grandes para que las tracciones sean tan pequeñas, que aunque se fisurara muy poquito, porque en la realidad todo material resiste un poquitito de tracción. Nosotros en la teoría decimos que no resiste, pero tracción en una tiza, van a ver si, y es un material que no resiste tracción. Pero sin embargo, si ustedes la traccionan, algo resiste. Y para yo quebrarla, tengo que hacer un poquito de esfuerzo. Entonces, pero ¿qué pasa? Siempre nosotros tratamos de idealizar para no, del lado de la seguridad, decimos, bueno, es muy chiquito, no resiste. ¿Se entiende? Bueno, flexión compuesta oblicua. Nosotros en el curso no vemos el tema de materiales que no resiste tracción en flexión compuesta oblicua. Pero el problema es similar a lo que vimos en flexión compuesta recta, pero en el curso no lo vemos, no lo analizamos. Siempre flexión compuesta oblicua lo estamos viendo como en un material que resiste tracción. ¿Cómo determino cuáles son las tensiones máximas? Es el parcialito de algunos que vimos que tuvieron. A veces los parcialitos son duros, ¿no? Hubo dos parcialitos en la clase pasada, uno era de sección rectangular y otra de un ángulo de alas iguales. El de sección rectangular, relativamente fácil. El de ángulos de alas iguales, relativamente difícil. Pero estaba en la práctica. ¿Cómo determino cuáles son los puntos de mayor tensión? Tengo que calcular el eje neutro. Los puntos, como dijimos hoy, más alejados al eje neutro son los puntos que van a tener tensión máxima. O sea que de eso tengo que conocer cuáles son los ejes principales de inercia, que en una sección de alas iguales es fácil
¿Por qué es fácil? ¿Y por qué está a 45 grados? Muy bien. Fíjense que estamos recordando cosas que fuimos viendo de antes. Todo eje de simetría es un eje principal de inercia. Es una condición necesaria, pero no suficiente. La inversa no es válida. Todo eje principal de inercia no siempre es eje de simetría. ¿Mm? Entonces, en un ángulo de alas iguales, hay un eje de simetría. ¿Escuchan, chicos, en sus casas? Sí, profe, se escucha bien. Sí, 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 Hola, hola. ¿Me escuchan? sí. Usted me parece que no. Sí, se escucha perfecto. Ah, bueno, bien. Entonces decíamos que en un eje, en un perfil de alas iguales, el eje de simetría es un eje principal de inercia. El perpendicular que pasa por su baricentro es también un eje principal de inercia. Entonces, yo todo lo tengo que llevar a esos ejes. Si yo tengo un momento resultante que es así, parecería que podría llegar a ser flexión recta, pero no. ¿Por qué? Porque lo que define siempre son las componentes respecto de los ejes principales de inercia. Entonces, tengo que buscar las componentes. Vamos a suponer que este fuese sí, este eta. Entonces esto va a ser un m eta y este es un m sí. Respecto de esos ejes, respecto de estos momentos flectores, tengo que realizar la ecuación del eje neutro. ¿Mm? Entonces vamos a suponer que tuviésemos una carga P así. Entonces tengo que hacer la ecuación que me represente esto. Nosotros generalmente no les damos una fórmula general, sino que les enseñamos a que ustedes busquen la fórmula de tensiones en función del problema y en función de los ejes. Entonces, ¿cómo haríamos la ecuación de tensiones que me represente este problema? Momentos m psi, momento m eta, con estos sentidos, y la carga P en el baricentro de la sección. Entonces, sabemos que los tres producen tensiones fuerte, normales, muy bien. Entonces, primero digo, bueno, P dividido A. Claramente, la fuerza P es de compresión negativa. Después tengo M psi sobre J psi por eta. Todo referenciado a los ejes principales de inercia. Y después tengo M eta sobre J eta por psi. M psi, J psi es el momento de inercia respecto del eje psi. J eta es el momento de inercia respecto del eje eta. Eta y psi son las coordenadas del punto de mi sección respecto de los ejes principales de inercia, que siempre tienen que ser los ejes de referencia. Me falta colocar los signos acá, para que me represente lo que va a pasar en esta sección. Entonces hago este pequeño cuentito. Es muy sencillo, pero es interesante para pensarlo. No me importa si es positivo o negativo el m eta, el m psi. No analizo eso, sino que voy a ver el efecto que produce. Por ejemplo, el m psi
me fijo lo que produce. Según la regla de la mano derecha, ¿sí? Para eta positivos, ¿por qué digo para eta positivo? Para sacar una de las variables. Quiero analizar, a ver, el MPSI, cuando eta es positivo, ¿qué me produce? ¿Tracción o compresión? Tracción, muy bien. El MPSI, cuando eta es positivo, todo esto tiene que ser positivo. Entonces le pongo el signo positivo. Veo el efecto. ¿Pero por qué dice eta positivo? Porque así eta no incide en el signo. Si lo quieren analizar para complicarse un poquito, pero para analizarlo, digo, bueno, vamos a suponer, si eta es negativo, si eta es negativo, o sea, estos puntos que están acá, ¿qué me produce el MPSI? Compresión. Entonces, cuando este número es negativo, todo esto tiene que ser negativo. Entonces, el signo que tengo que poner, ¿cuál es? Positivo. Bien. Y lo mismo hago con el M-eta. Fíjense que yo no estoy analizando si es positivo o negativo, porque este MPSI, uno podría decir, no, pero es negativo en MPSI. No, pero no me interesa, no lo analizo el signo de otra manera, viendo el efecto. Por ejemplo, el M-eta, para psi positivos, ¿qué me produce? Compresión. Entonces, M-eta, para psi positivos, todo esto tiene que ser negativo. Entonces, ¿qué coloco? Un signo menos. De esa manera saco las tensiones, la ecuación de tensiones debida a este problema. En particular, si quiero sacar el eje neutro, ¿qué tengo que hacer? Igual a 0. Una vez que hicieron eso, lo que tienen que hacer es trazar, grafiquen de la mejor manera posible, lo más aproximadamente posible, la sección, tratando de hacerlo en escala, más o menos, y grafiquen esta ecuación. Al graficar en la ecuación, el eje neutro, va a aparecer cómo van a ser, cuáles son los puntos más alejados. Al conocer los puntos más alejados y conocer sus coordenadas, lo voy a poder aplicar en la ecuación de tensiones y sacar cuál es la tensión máxima y mínima. Esto está explicado en los apuntecitos, en el apuntecito. Pero fíjense que un problema complicado lo hacemos sencillo. ¿Por qué? Porque conocemos la teoría. Bueno, tenés que tirar la ecuación. O sea, vos lo que tenés que hacer, digamos, depende de los valores. Pero, por ejemplo, para tener una idea, podríamos decir el eje neutro seguro va a pasar por acá. Vamos a ver. Porque eso lo tenés que sacar respecto de los valores. Primero, ¿por qué lo tiro para arriba? Porque voy a tener mayor, como el P es de compresión, voy a tener más compresión. Entonces, fíjate que se sumaron acá los negativos. Entonces, se va a correr un poco hacia arriba. Veamos un poquito la inclinación. Cuando eta vale 0, el psi va a ser negativo. Cuando eta vale 0, el psi va a ser negativo. Va a ser este punto. Fíjense, eta vale 0. Esto negativo pasa del otro lado como positivo. Y el signo menos me lo da este signo.
Entonces psi va a ser negativo. Está más o menos bien. Cuando psi es 0, esta va a ser positivo. Porque esto pasa del otro lado. Si no me equivoco, ahí. Entonces el diagrama de tensiones va a ser algo así. Me quedo medio fuera. Medio fuera de la sección. Si no quisieran dibujar el eje neutro y simplemente lo que quieren hacer es calcular y verificar la sección respecto a la tensión máxima o mínima, simplemente busquen los puntos extremos de la sección. Una sección como esta tiene 3 puntos posibles. Los únicos 3 puntos que pueden ser los más alejados. Verifiquen los 3 y cuál de los 3 tiene la mayor tensión y ahí tienen otra forma de hacerlo. Ven, hay varios métodos. Siempre es bueno comparar. Si uno puede llegar, como para afirmar también sus conocimientos, ¿no? Preguntas. Desde su casa pregunten también, por micrófono, por chat, como quieran. Por micrófono mejor porque nos resulta más fácil. Entonces, el eje neutro no va a pasar nunca con el baricentro en flexión compuesta. No, en flexión compuesta no. Repetí. Me pregunta un compañero si el eje neutro en flexión compuesta o flexión compuesta oblicua nunca va a pasar por el baricentro. No. Al ser compuesta, al haber esfuerzo axial, no pasa. Es una de las características de la flexión compuesta. Se aleja del baricentro. Y una de las características de la flexión oblicua es que se inclina respecto de los ejes principales. Decíamos que en la flexión compuesta el eje neutro se aleja del baricentro, pero es paralelo a uno de los ejes principales de inercia, en función del momento que tiene. En la flexión oblicua, compuesta, se aleja del baricentro por ser compuesta, pero el eje neutro se inclina respecto de los ejes principales. La flexión oblicua es uno de los problemas más grandes que tiene una estructura ¿Por qué? Porque me hace trabajar la sección no solamente respecto del eje de mayor momento de inercia, sino también respecto del eje de menor momento de inercia. ¿Sí? Entonces, en flexión recta, nosotros tratamos de hacer trabajar la sección respecto del momento de inercia más grande. Por eso normalmente las secciones rectangulares las colocamos así. Salvo los arquitectos que les gusta terminar los edificios con las vigas cintas, que al paso del tiempo son curvas, no son vigas cintas, sino es una curva, ¿no? ¿Por qué? Porque la sección no es buena para resistir la flexión, aunque sea su propio peso. Entonces, ahora, cuando tengo flexión oblicua, yo lo hago trabajar también a este eje. En el apuntecito tienen un ejemplo de flexión recta, una sección con las mismas características y con el mismo momento flector, pero girado, o sea que me hacen flexión oblicua. Y ahí tienen la comparación de las tensiones. Entonces, por eso tratamos de que no haya flexión oblicua. Y la naturaleza es una de las condiciones que dice, o que hace, de que los árboles sean de sección circular.
¿Por qué los árboles no son rectangulares? Si es el árbol, que es en definitiva una ménsula, ¿por qué no puede ser rectangular? Porque en la sección circular, ¿qué pasa? No hay qué. En la sección circular no hay flexión oblicua. Todos los ejes son principales de inercia. Son los mismos. Entonces, flexión circular no hay flexión oblicua. Entonces, esa es una de las razones, por lo menos estructurales, hay varias más, que hace que la naturaleza tenga los árboles de sección circular. ¿Se entiende? Entonces siempre el ingeniero trata de eso. ¿Por qué nosotros necesitamos conocer estas cosas? Porque cuando proyectamos, o por lo menos cuando proyectan los arquitectos y nosotros después estudiamos con las estructuras, bueno, tenemos que tratar de llevarlos a eso, ¿no? Y los arquitectos tienen que conocer estructuras porque la concepción de la estructura tiene que nacer también con el proyecto arquitectónico. Si se despega, es donde tenemos los problemas. Y surgen estructuras medias extrañas a veces. Siempre tiene que ir en conjunción, tienen que trabajar en equipo. El arquitecto con el ingeniero. Vamos tratando de hacer las preguntas que queden, porque ya estamos un poquito pasado el tiempo, pero bueno, si hay más preguntas. Una pregunta más. Cuando me van a fórmula de la tensión, entiendo los signos, me vais más o menos viendo como decía. Pero cuando quiero tensión máxima, ¿pongo todos los signos iguales? ¿Sí? Pero ahí como que no. Sí, para la tensión máxima, sí. O sea, ya no respeto eso de que veo si no me queda con más o no me queda con menos. Bueno, perdón, yo digo sí, depende, a ver, habría que ver. Tendríamos que analizarlo, habría que ver. En principio te diría que sí. Yo tengo la misma pregunta también. Pero... No, la tensión máxima vos la sacás en función de los puntos más alejados del eje neutro. Esa es la tensión máxima. Vos al poner, vos ya tenés En esa ecuación ahí te das cuenta, en esa ecuación. de Claro, las coordenadas cuando todas tenías- tienen el mismo signo, cuando los tres miembros tienen el mismo signo, Ahí tenías el epsilon positivo y el m nu era negativo, el término, entonces... yo directamente, sinceramente, no me pongo a pensar en la flexión compuesta oblicua, no me pongo a pensar los signos. Yo busco los puntos más alejados del eje neutro, con sus coordenadas. Ya la ecuación, eso, metiendo esas coordenadas en la ecuación, ya me salen las máximas. Pero bueno, habría que sí, se supone que sí, que tendría que ser con todos los máximos. Pero no sé si hay alguna sección que en una de esas no sea máxima. No lo sé. O sea, pero seguro, metiendo las coordenadas de los puntos más alejados al eje neutro, tengo las máximas. ¿Alguna otra pregunta de ustedes, chicos? ¿En sus casas? Faltan, todavía no es que terminan, después sí, faltan. me tiré mal el reloj, pero queda tiempo. Tenemos hasta las 10. Inclinación. Porque el otro día en la práctica lo estábamos viendo, justo el parcialito porque tengo varias dudas. Y bueno, yo justo me tocó ese, entonces también tengo mucha. Y mayor aumento de inercia. Para hacer el aproximado nos dijo que tenemos el momento resultante, o el primer momento que nos descompusimos, y el mayor momento de inercia. Como que tenía que pasar por esa zona la inclinación, digamos. A ver, interesante. No están así en flexión compuesta oblicua. En flexión oblicua hay un tip que les puede servir mucho y que a veces lo tomamos o preguntamos o les decimos, por ejemplo, una sección rectangular con flexión oblicua, ¿no? O sea, que tiene que tener un momento inclinado respecto de los ejes principales. Entonces les decimos,
hagan el diagrama de tensiones. Hagan el diagrama de tensiones a mano alzada. A ver. Escucho propuestas. ¿Cómo es el diagrama de tensiones? Igual lo descompondría el momento en los ejes. No, más fácil. Saber dónde pasa el eje neutro. Sabemos que el eje neutro en flexión oblicua pasa por el baricentro. Es lo que dijimos. Porque no es compuesta, es oblicua. Y que se va a girar respecto de los ejes principales. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo? El principal de inercia y el momento aplicado. No, El mayor. no. Muy bien. El de menor El inercia. menor. Siempre va a ser así. El eje neutro siempre está entre el vector momento resultante y el eje de menor momento de inercia. Por eso yo les decía que en la flexión oblicua hace trabajar a la sección también en el eje de menor momento de inercia. Entonces, la inclinación como para guiarte, porque en flexión compuesta oblicua no es tan fácil porque se aleja también del baricentro, ¿no? Yo me preguntara si me puedo imaginar eso y desplazarlo. Podría ser, sí. La inclinación depende de eso. Pero todo como en el parcelito, cuando me puse a pensarlo, me quedó corto el tiempo. Eso es interesante como para hacerlo a mano alzada, ¿no? Este mismo problema, pero en flexión compuesta oblicua, ¿no? Una manera es esto. Entonces, el diagrama de tensiones, para concluir, sí, en este caso sí. Lo que pasa es que está mal dibujado. Bueno, pero para decirle que sepan. Sí. Tiene que ser, me hace bien la acotación, Cecilia, de que tienen que ser iguales en valor módulo. Esto es sigma máximo y esto es sigma mínimo. Pero del mismo valor, porque en una sección rectangular tiene doble eje de simetría. Entonces, ¿por qué giré respecto del eje neutro, respecto del eje principal de menor momento de inercia? Porque siempre el eje en flexión oblicua, el eje neutro en flexión oblicua está entre el vector momento resultante y el eje de menor momento de inercia. Entonces eso es un tip que les puede ayudar como para saber si lo están haciendo bien. Él te preguntaba con respecto a flexión compuesta. Sí, él me preguntaba, me decía, si podía hacer esto, este análisis, y en flexión compuesta trasladarlo. Sí, porque en definitiva, por ejemplo, si yo le pongo acá una carga puntual de compresión, tengo que aumentar las secciones de tracción, entonces el eje va a ser algo así. En ese caso, ya ahí ya no es el diagrama de tensiones no es iguales, no es igual, porque va a ser así. ¿Está bien? Esto sería flexión compuesta oblicua y esto es flexión oblicua. Por ejemplo, esto, el flexión compuesta, por ejemplo, se da en las bases. Vieron que, por ejemplo, ustedes tienen un terreno y las construcciones no pueden sobrepasar las líneas medianeras porque estarían invadiendo el terreno. Entonces, si acá aparece una columna, mi
base, por ejemplo, una base, va a tener que ser una base excéntrica, porque no puedo invadir, no puede ser una base centrada. La base es la fundación que me sirve para asentarla, para soportar la carga de la columna, porque si no sería como un pilote que pincharía el suelo. Tengo que tratar de aumentar la sección de la superficie para que me resista el suelo. La misma carga para una sección pequeña me produce una tensión muy grande, entonces tengo que tratar de aumentar esa superficie para que el suelo lo soporte. Siempre lo ideal sería trabajar con bases centradas, pero en una medianera no puedo. Entonces la base es excéntrica. Entonces ahí sería este caso. Entonces mi carga respecto de la base es excéntrica. Ahí yo tengo flexión compuesta. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una columna en una esquina? Vamos a hacerla en la otra esquina. Vamos a hacerlo acá. La línea municipal tampoco se puede invadir. Entonces mi columna, mi base, ahora va a ser así. Va a ser una base excéntrica en los dos sentidos. Entonces ahí voy a tener flexión compuesta oblicua. Porque mi carga, en definitiva, va a estar acá. Perdón, no, mi carga ese va a ser el baricentro de la sección, mi carga va a estar acá. Entonces, flexión compuesta oblicua. Es un ejemplo de flexión compuesta oblicua. Y encima en un material que no resiste tracción, como es el suelo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen a preguntar. En alguna oportunidad, cuando veíamos flexión compuesta, flexión oblicua, algún ejercicio de flexión oblicua, tenían como en la práctica, una viga solicitada con cargas en los planos. Entonces, bueno, van a tener que determinar, en este caso, los diagramas de momento respecto de dos planos diferentes, como si fuesen estructuras espaciales. Y ahí determinar, como en la práctica, cuál es la sección más solicitante. A veces no sabemos cuál es la sección más solicitada, porque los momentos son parecidos. Entonces, si me piden dimensionar o verificar, siempre van a tener que, en esos casos van a tener que hacer doble cálculo. O sea, por ejemplo, van a tener que calcular en esta sección y en esta sección, porque acá voy a tener un diagrama que es así, y en acá voy a tener un diagrama que es así. Entonces, perdón. Tengo dos momentos distintos en cada sección. Entonces voy a tener que analizar cada sección. Mi recomendación, una vez que hicieron los diagramas de tensiones, de momento flector, mi recomendación es que analicen la sección en función del efecto.
Por ejemplo, si yo tengo esta sección, vamos a suponer que sea una sección rectangular. Entonces me paro. Por la perspectiva, yo ya estoy mirando la sección de esta manera. Yo ya la estoy mirando así. ¿Se entiende? Por cómo está el dibujo. Entonces yo ya sé que este es el eje Z, este es el eje Y. Entonces veo en función, por ejemplo, de esta carga, el momento según Y tiene que ser tal que me produzca tracción abajo. Entonces el momento según Y va a tener que ser así. No me fijé cómo poner los signos, ¿no? Pero por eso les digo, fíjense en función de las cargas. La carga P hace que esto se deforme de esta manera. Entonces las tracciones van a estar abajo. Entonces mi momento flector MI tiene que ser de esta manera. La carga P según I me produce un momento que las tracciones van a estar en el plano horizontal de aquel lado. O sea, tengo que tener tracciones acá. O sea que el momento según Z va a tener que ser así. Entonces, de esa manera, pueden, sin mucho estudio, viendo lo que pasa, representar el problema. Traten siempre de mirar. El ingeniero lo que hace es eso. Los problemas los tiene que mirar, los tiene que entender y después aplicar sus conocimientos. Pero primero lo tiene que entender. No es una fórmula, no es aplicar, no es meter todo en una computadora y listo, ya está. No. Por eso a mí me gusta decir que nosotros venimos a la universidad, especialmente a la universidad, a la Facultad de Ingeniería, a mirar el mundo a través de una ventana. ¿Qué es la ingeniería? No estamos acá para hacer algo así, no, estamos en la universidad. La universidad es un universo, es mirar el universo. ¿Y para qué? Para tratar de hacer las cosas mejor, ayudar a la gente, ¿no? De alguna manera con nuestro trabajo, hacer nuestro aporte, pero siempre para lograr un bien común. La ingeniería no es una ciencia dura, sino que es netamente humanística, porque nosotros estamos para servir a la sociedad, para que nos vaya bien a nosotros, pero también para servir a la sociedad. ¿En dónde? En la ingeniería. Y si nosotros hacemos bien en un lado, ¿no vamos a hacer bien en otro lado? Entonces, tenemos que empezar a contemplar, a mirar lo que pasa a nuestro alrededor, porque muchas cosas nos enseñan, la realidad nos enseña cuántas estructuras, cuántas construcciones. Cuando estaban haciendo el bajo nivel de 1 y 32, charlábamos con los chicos porque fue una obra interesantísima. Vimos muchas cosas muy bien realizadas, muy bien ejecutadas, y el resultado, muy bien proyectada. Y el resultado se nota en la obra. Se proyectó acá en la Facultad de Ingeniería esa obra. Muy bien, fue todo muy bien. Aun cuando mucha gente era reacia, pero se demostró claramente que una obra bien estudiada, bien realizada, porque también estuvo bien realizada, yo lo miraba como colega, digamos, y veía los pasos que estaban haciendo, y esta obra está organizada, está planificada, se lo notaba, aun cuando tuvieron problemas económicos, porque la economía no andaba bien, pero el resultado se nota claramente. Pasaba un montón, no sé nada de análisis de la obra, digamos, pero sí estuvo parada y ahora quedó divina. Sí, y quedó mejor en cuanto a espacio libre, mejor que antes. A mí me sorprende, no quiero darle idea a nadie, que no tenga graffiti. No sé si el revestimiento lo desestimula, no sé, pero... Yo creo que también es... Esas obras de enseguida va alguien y las pinta. Me alegra pasar y ver que no está pintado. Yo creo que también la sociedad
de alguna manera reconoce que la obra está bien hecha. Una manera de reconocerlo, en una de esas, digo, estoy tirando, ¿no? Es cuidarla. Es cuidarla. Y nadie se va a atrever porque cualquier vecino va a salir, no es que nos vamos a Los vecinos no desentender. la querían porque se imaginaban no sé qué cosa fea, pero la verdad que si yo viviera enfrente no me molestaría. No, es una en falencia absoluto. nuestra la falta de comunicación, no sabemos comunicar, expresar los proyectos, ¿no? Puede ser que después se pudo convencer. Sí, y también un tema de que es importante los especialistas. Sí. O sea, es importante que las cosas la hagan la gente que sepa. La sociedad, en la medida que vaya encontrando gente que sabe resolver los problemas y todo eso, va confiando un poco más. Pero bueno, lo pongo como ejemplo. Y de esas cosas tienen que encontrar, porque siempre hay. El frentista de la calle 32, entre 1 y 2, por ejemplo, que serían los más afectados, está mejor, porque ahora tiene una calle re tranquila que pasa por su puerta. Sin duda, sin duda. Iluminada, clara, buena visión, ¿no? Pero bueno, ¿vos preguntabas algo o no? Ah. ¿Qué otra cosa? No sé si hay algo que se le pueda... Lo de formación, tal vez, no sé si quieren. De formación no preguntaron nada. Habías ¿Lo manejan bien empezado cuando no estabas con la Viga cámara. conjugada. Situación de la edad. Justo lo que no estudié. Me imaginé que iba a decir eso. Y así ya terminamos con estos minutos de hablar todos los temas. Digan ustedes si tienen dudas sobre eso. No sé, lo único que se me ocurre... Por ahí no me escucharon. Decíamos que planteen dudas si tienen sobre la parte de cálculo de formaciones. Todo lo que es vía conjugada, ecuación diferencial elástica, Castiliano. Pero planteen dudas concretas. No da para hacer un resumen de todo, pero si preguntan alguna cuestión concreta, lo podemos dilucidar acá. Sí, yo se los había comentado. A ver, vos ibas a hacer una pregunta. Sí, la viga conjugada, en el apuntecito, fíjense que ustedes tienen algún gráfico de este tipo. Como ejemplo, no como que sea viga, pero si la de arriba es la viga real. No. No, es como solamente como ejemplo de lo que pasa. Perdón. Ya sé que sabés. ¿Es isostática o es hiperestática? Si lo analizan, lo descomponen en dos estructuras, es una viga en voladizo a la izquierda, como está empotrada, es isostática. La articulación es como un apoyo doble para la otra viga y la otra viga queda simplemente apoyada. Es isostática. Los que están en la casa no me escucharon, así que Gustavo preguntaba si era isostática, yo dije que contesté que no, porque en realidad no quería que sea isostático y hiperestática, sino representar lo que pasa en la viga real y la conjugada. Pero justamente lo que estaba haciendo Gustavo es analizar que sí es isostática. ¿Por qué? Porque esta chapa, al estar empotrada, está fija. Por lo tanto, esta articulación para la chapa siguiente es como si yo tuviese un apoyo doble. Como la dirección del apoyo simple no pasa por el apoyo doble, esta también está bien sustentada. O sea que quedó una estructura. Es importante porque viga conjugada es para isostática. Claro.
Puedes resolver un perestático transformándolo en isostático, aplicando viga conjugada, pero la viga conjugada sí es un isostático. Analicemos, no vayamos directamente a lo que dice el apunte, sino analicémoslo. Mi deformación, ¿cómo es acá? ¿Es así? ¿Podría ser así? ¿Podría ser así? ¿Podría ser así? No importa, pero podría ser así. ¿Qué quiero decir? En el empotramiento no hay corrimiento, o sea que acá I tiene que ser igual a 0, y a su vez el giro tiene que ser 0. No puede girar la sección en el empotramiento. Y primas tiene que ser 0. En mi viga conjugada, si I tiene que ser 0, entonces M estrella tiene que ser 0. El momento en la viga conjugada, por eso pongo M estrella, tiene que ser 0. Si I' tiene que ser 0, el corte en la viga conjugada tiene que ser 0. La única posibilidad que eso ocurra es que este punto sea un punto libre, porque no puede tener ni corte ni momento, no puede tener carga. En este caso, I distinto de 0. I' izquierda distinto de I' derecha, porque la articulación permite giros relativos. Entonces, mi viga conjugada acá, momento estrella distinto de 0. Y corte izquierda, estrella, igual al corte derecha, estrella. O sea que tengo que tener momento distinto de 0, tengo que colocar un vínculo que sea momento distinto de 0, pero el corte tiene que tener valor. Perdón, acá me equivoqué. Esto es corte izquierda distinto de corte derecha. Quiere decir, acá el giro este y el giro este son diferentes. No igual. Entonces, lo que corresponde es un vínculo simple. Porque el vínculo simple me asegura que va a haber un momento, puede haber un momento, y me asegura que el corte izquierda y derecha son diferentes. Acá, ¿qué deformación tengo? I igual a 0. Por lo tanto, el momento estrella igual a 0. Giro y prima distinto de 0. El corte estrella distinto de 0. O sea, tengo que colocar un vínculo que me dé momento 0 y que no me dé corte. Porque el corte tiene que seguir igual. Entonces, acá va una articulación. Y por último, tengo que en este punto tengo I distinto de 0 e I' distinto de 0. Esto quiere decir que el momento estrella es distinto de 0 y que B estrella en la viga conjugada tiene que ser distinto de 0. O sea, tengo que tener momento y corte. Eso se da con un empotramiento. Acá tengo un comentario, ¿no? Observe que siempre partimos de una viga isostática y la viga conjugada termina siendo isostática, también. Por la cuestión de que siempre la suma de los vínculos es constante. O sea, el empotramiento pasa a libre, el libre empotramiento, el simple a simple. Bueno,
se dan las cosas para que siempre partiendo de una isostática terminen en una isostática. No, tengo una acá como para que lo que hoy te había preguntado alguna de las chicas con respecto. No, pero ahora que lo repita, sino que lo repita. No, que lo repitas. Con respecto a la ecuación diferencial de la elástica y la viga conjugada que daban distintos signos. Decirle a los chicos eso. Los signos de las vigas conjugadas, de los distintos métodos de deformaciones, no son comparables entre sí. ¿Sí? Depende de cada signo, o sea, depende de cada método. Ahora, si la barra desciende, tiene que asegurarme que descendió para el método de la elástica, para el método de la viga conjugada por Castigliano. Lo que pasa es que eso depende de cómo inicié el método para decir si es positivo o negativo. Por ejemplo, yo decía, voy a borrar esto. Esto es más o menos la explicación, ¿está? Vamos a la más simple. Tengo que plantear la ecuación de momento. Esto será P por L. Esto es L. Voy a trabajar con, vamos a suponer que sea Z. ¿Está bien? Esa sería la ecuación diferencial de la elástica. Porque le cambié de plano. Porque supuse Z así. Y el vertical. Si no lo tomamos I. La punta está así, claro. Ahí está. Bien. Esa sería la ecuación diferencial de la elástica. Nosotros plantearíamos, vamos a trabajar con I segunda igual menos mz, que es P por X, ¿no? Porque mz es igual a menos P por X. Menos con menos se me hace más, sobre EJZ. Y prima P por X cuadrado sobre 2 EJ más E1 y bueno, ahí sería la ecuación diferencial de la elástica. Si me da, ahora no recuerdo, la ecuación diferencial de la elástica, suponíamos positivo hacia abajo. ¿Sí? Tomándolo de esta manera. Sí, porque el I positivo lo estamos tomando hacia abajo siempre. Nosotros en estructuras planas tomamos, bueno, esta vía, por ejemplo, el eje X suele ser horizontal o bien suele coincidir, en el caso de una estructura de una sola barra, con el eje de la barra. Y el eje Y lo tomamos positivo hacia abajo, siempre lo tomamos así, en todo de la cátedra la mayoría de la bibliografía lo toma de esa manera, generalmente porque es el sentido de las cargas gravitatorias. Así que mantenemos esa convención, por lo tanto, los desplazamientos hacia abajo
los consideramos positivos, porque tienen el sentido positivo del I, ¿no? Bien. O sea, siguiendo este análisis, encontrando el descenso, por ejemplo, si yo quiero calcular este descenso, vamos a llegar a que delta igual a 1/3 de PL cubo sobre EJ. Ese es el resultado y me va a dar positivo. Me da positivo, va hacia abajo. ¿Está bien? ¿Puedo borrarles? ¿Sí? ¿Qué pasa en castellano, por ejemplo? Supongamos que yo quiero calcular castigliano. Y voy a hacer algo que normalmente no lo hacemos, pero se los voy a hacer para que ustedes vean la diferencia. El momento mx va a ser menos p por x. Para calcular la derivada del momento respecto de x, que acá es fácil de ver, fácil de hacer, porque uno hace es menos x, ¿sí? Lo voy a hacer por medio de la viga de la carga ficticia. Vamos a suponer que lo hago con la carga ficticia. Entonces, ¿qué decía Castigliano? Bueno, si no tengo en el punto donde quiero calcular el corrimiento una carga a la cual derivar el momento, se coloca una carga ficticia en la dirección en donde quiero calcular el corrimiento. Como yo quiero calcular el extremo, y lo voy a colocar, entonces voy a decir P estrella. El estrella significa que es ficticia, después las voy a hacer cero. ¿Eh? En ese caso, el diagrama de momento flector es así, y el momento va a ser P por X, P estrella por X. La derivada del momento respecto de P estrella es X. Entonces, esto que ya sé, no lo voy a utilizar, porque esta es otra manera de hacerlo. Directamente derivar de acá, porque justo la P coincide con la carga que está en el punto y en la dirección que quiero calcular. Entonces, pero vamos a suponer que no lo voy a tomar. Y tomo este. Cuando aplico la derivada de la energía respecto de P, o de P estrella, era M por la derivada de M respecto de P, diferencial de J. Tengo el límite. A ver si estoy en el límite. Entonces, sí. Entonces tendría que poner menos P por X sobre EJ, reemplazo M. La derivada de M respecto de P, reemplazo este, que es X, diferencial X. Cuando yo resuelvo esta integral, me queda que esto es menos P por X cubo sobre 3 EJ. Bueno, ¿ven? En el método de la viga conjugada no lo vimos porque no lo hicimos el ejercicio, pero nos iba a dar positivo. ¿Sí? El resultado era 1/3 de P por L cubo sobre J. Esto si lo hago, mejor dicho. Un tercio de P por L cubo sobre J. Entonces, me dio el mismo módulo,
pero negativo. Entonces me equivoqué en algo. No, no te equivocaste en nada. Porque en la vía conjugada, el positivo significa que el corrimiento va hacia abajo. Y en castellano, el negativo significa que la carga ficticia que colocaste es en el sentido contrario al que colocaste. Y yo lo coloqué hacia arriba y va hacia abajo entonces. ¿Ven? En uno me dio positivo, en otro me dio negativo, pero está queriendo decir lo mismo. Por eso tengo que analizar cada método por su lado. Igual habría una forma para que castellano me dé el mismo signo. ¿Por qué me da signo contrario? Porque la carga ficticia yo la supuse hacia arriba, que dijimos que es el signo negativo del eje Y. Si nosotros mantenemos a rajatabla que el Y positivo es para abajo y queremos que el signo me dé bien, en vez de poner la carga ficticia, como es ficticia, yo lo puedo poner como quiero, lo pongo en el sentido positivo, y ahí sí me da positivo y me da todo bien. Es la otra alternativa. Y les tiro algo para que analicen una cosa interesante, que en realidad no lo explicamos porque estos métodos en sí sirven para explicar deformaciones, pero hoy las deformaciones en sí se calculan con software, digamos, ¿no? Pero fíjense una cosa interesante. Siempre la estructura con una carga ficticia es lo mismo que cargar la estructura con una carga unitaria. Si yo en vez de poner P estrella hubiese puesto 1, el momento directamente me hubiese dado la derivada del momento respecto del P estrella. Porque fíjense que P estrella vale 1, si esto vale 1, directamente me hubiera quedado X, que es lo que me quedó acá. O sea que otra manera de hacerlo, castellano, es, en vez de colocar una P estrella, es colocar una carga unitaria. El resultado, el momento que me da, es igual a la derivada del momento respecto de P estrella. Nosotros en la práctica no les hemos pedido que resuelvan los ejercicios de formaciones por el SAP, pero estaría bueno que lo hagan, porque el SAP le permite hacer cálculo de formaciones y les dibuja incluso toda la elástica. Así que cuando tengan tiempo, que a lo mejor no ahora que tienen el parcial encima, pero hagan el ejercicio de cargarlos, estas estructuras de SAP y ver si la elástica que les dibuja coincide con la que calcularon ustedes. SAP lo aplicamos también en todas las estructuras, ¿no? Hay que agregarle Sí, la aplicación de SAP. pero digo, en todas las estructuras, o sea, se usa SAP. Sí, en toda la carrera nos hemos puesto de acuerdo los profesores, que no somos gente de ponerse de acuerdo fácil, pero nos hemos puesto de acuerdo en usar SAP desde estructuras 1, 2, 3, 4, 5, hormigón armado y metálica, todo. Así que les sirve para todas las materias que siguen. Es muy interesante eso, que el alumno vaya interiorizándose en un programa, ¿no? Como puede ser el SAP, que además lo ven en todas las carreras, porque también ustedes tienen que empezar a pensar desde ahora en su trabajo futuro. No tienen que recibirse y decir, bueno, ¿ahora dónde voy? No. Ustedes tienen que desde ahora ver qué les gusta de la ingeniería y dónde aplicarlo. Supongamos que a ustedes les apasionan las estructuras. A mí me gustan las estructuras, me gustan los edificios, me gustan los puentes. Bueno, empiécense a casar con algún software que después van a utilizar. No esperen a recibirse para aprender esos software. No, empiecen desde ahora, empiecen a consultar. Entonces, como a ustedes les gusta algo, siempre lo que a uno le gusta, lo hace de cualquier manera. San Juan de la Cruz decía que el que ama no se cansa ni cansa. El que ama no se cansa ni cansa. Si yo hago algo que me gusta, por pasión, lo voy a hacer.
Entonces, me voy a sacar tiempo para prepararme, para ver. Y entonces ustedes de alguna manera están gestando su futuro. No solamente con la universidad, con la facultad, sino que ustedes mismos van poniendo su granito de arena. Y se van preparando. No esperan a recibirse. El caso del SAP es un ejemplo. ¿Mm? Porque además es una herramienta muy potente. Muy Van a potente. usar otro software, es muy parecido. Sabiendo uno es fácil pasar a otro. Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya estamos más o menos en hora. A ver. Una pregunta más podemos responder. ¿Qué hay? Bueno, ya saben todo para el paso. Bueno, nos saludamos. Bueno, chicos, muchas gracias por participar de esta primera clase híbrida. Benicio, sí, así que hacemos el saludo escénico de los tres docentes que vinimos. ¿Cómo ustedes bien? Es tímida la señora jefa. Bien, bueno, me alegro que ya no tengan más dudas. Esperemos que eso se refleje en los buenos resultados que van a sacar en el parcial. Y bueno, seguimos en contacto. Supongo que la clase de repaso para el tercer módulo la haremos del mismo modo. Ya estamos un poquito más cancheros después de este ensayo que nos costó bastante arrancar. Y bueno, espero que les vaya bien en el parcial. Pero estudio para eso. Bueno, muy bien. Nos vemos. Prepárense para el tercero, que es más difícil. Gracias, profe. Una pregunta. ¿Se escucha? Claro. No, pero no va a salir de lo que vimos. No va a salir de lo que vimos. De lo que comentamos. Esos tres temas. Volví a preguntar porque a veces no te escucharon. Marina, bien. creo que dice algo, pero no lo estamos escuchando, no sé por qué. Si lo podés escribir, Marina. Se sube esta clase hoy y sí, voy a tratar de subirla hoy. Voy a tratar de subir hoy a YouTube, sí. Gracias, profes. Bueno. Chao. Chao, chicos. Chao.